Hola, buenos días. Hoy les voy a hablar sobre el Código de Comercio de Colombia. Les comenzaré hablando sobre el Código de Comercio, el cual es un conjunto de leyes que están regulando las actividades comerciales que haga todo colombiano que tenga una actividad comercial, es decir, que sea un comerciante. Entre estas actividades está como el contrato, las obligaciones de los comerciantes, las organizaciones y toda empresa que cumple el funcionamiento mercantil. Este nos indica las actividades que se consideran comerciales, quiénes son los comerciantes y que se establecen las bases legales para la construcción de nuevas empresas o operaciones de ellas. Y pues así como su formación, su ejecución, hasta su liquidación o quiebra de la misma. Entonces, hablando del primer artículo, este nos establece que los comerciantes y sus asuntos mercantiles se regulan por la disposición de la ley, que es la que estamos hablando. Entonces, también se habla que hay algunos casos que no están estipulados como tal, pero se va a tratar según la analogía de esta norma. ¿Qué quiere decir la analogía? Que son unas situaciones jurídicamente diferenciales, pero que no son muy irrelevantes, o sea, que son muy irrelevantes, perdón. Entonces, este nos va es a hablar de otras situaciones diferentes, pero va a estar regulado por esta misma norma, ya que no son unos cambios muy importantes para que sea ejecutado por otra norma. Lo que sí nos establece el artículo 2, que este es como en cuestiones comerciales que no están reguladas ni por las normas análogas ni por esta, entonces ya entra la norma de legislación civil, que la cual, para recordar, es como la norma que está regulando la comunicación o la interacción entre individuos para diferentes aspectos. Entonces ya situaciones que son muy diferentes van a estar regulados por esta legislación civil, pues junto acompañado con el Código del Comercio. Bueno, ya hablando del artículo 3, nos habla sobre la validez de la costumbre mercantil. Entonces, acá nos dice que tendrá una misma importancia o misma autoridad que la ley del comercio. Entonces, pero que tiene que cumplir ciertas características, entre estos que no la contradiga, que sea uniforme, que sea pública y que en caso de que esta costumbre no sea local se tendrá en cuenta la general del país, siempre que reúna los requisitos que mencioné anteriormente. Entonces, en ciertas ocasiones, la costumbre mercantil tiene la misma importancia que la ley del comercial. Ya en cuanto al artículo 4, expresa que los contratos válidamente celebrados, o sea, que están estipulados según la ley en su escritura y en su formación, preferirá a las normas legales supletorias y a la costumbre mercantil. Es decir, que si yo hago un contrato y lo celebro de forma válida, entonces en el momento que haya algún problema, el que va a regir lo que pasa es lo que dice el contrato o las normas supletorias o la costumbre mercantil, que sea este caso. Bueno, en cuanto al artículo 5, el artículo 6 nos habla sobre la validez o sobre la costumbre mercantil. Entonces, en el artículo 5 nos expresa que la costumbre mercantil tiene varias funciones, pero entre ellas nos determina el sentido de la palabra comercial. Es decir, que frases técnicas o palabras técnicas que se expresen en algún documento, la costumbre mercantil es el que nos la pone para que nos exprese los actos comerciales. Ella en el artículo 6 nos expresa que en ciertas ocasiones que hay que probar la validez o hay que probar algunos aspectos debe ser dado por testigos que cumplan ciertas características. Entre ellos son 5 testigos que tengan un registro mercantil y que den cuenta razonada de los hechos. O si no sirve como una prueba, si este documento o este aspecto no sirve como prueba, para alguna decisión jurídica debe ser profesada dentro de los 5 años anteriores, es decir, que se haya hecho a 5 años anteriores, no mayor al tiempo de este. Eso nos habla de estos dos artículos. En cuanto al artículo 7, expone que los tratados o convenciones internacionales del comercio no ratificados en Colombia de alguna costumbre mercantil que tiene que reunir esas condiciones habladas en el artículo 3, que sean
validez, que sea público, que sea uniforme y que no la contradiga la ley. Entonces, formará como los principios generales del derecho comercial. Entonces, podrá aplicarse a las cuestiones mercantiles que no puedan resolverse. Entonces, con respecto a las reglas del momento o del lugar que se están presentando. Ya en cuanto al artículo 8, se pone que la prueba de la existencia de alguna costumbre mercantil que sea extranjera debe tener un certificado del cónsul colombiano o de alguna nación que sea amiga. Y el funcionario que esté realizando esta función tiene que exigir al solicitante la Cámara de Comercio local. O en caso de que este no tenga, pues tiene que llevar dos abogados que demuestren honorabilidad y especialidad en el derecho comercial para que pueda tener este certificado. Esto hablando en la exigencia de una prueba de una costumbre mercantil extranjera. Bueno, en cuanto a el artículo 9 nos habla también sobre como la acreditación de una costumbre mercantil internacional, más no extranjera. Hablando de la diferencia de esta es que la extranjera es de alguna empresa que está en un país determinado, mientras que sea internacional es que pueda estar en varios países extranjeros. Entonces, para tener como validez de esta costumbre mercantil, se aprobará por medio de una copia autenticada de la sentencia o del laudo, verificada o autorizada jurisdiccionalmente por alguna entidad que esté reconocida y autorizada para darlo. Entonces, este tiene que estar reconocido, interpretado o aplicado de esta entidad. Y también se debe aprobar con certificado autenticado de una entidad internacional idónea, como dije anteriormente, que dé fe de la existencia de esta costumbre mercantil. Bueno, y ya con el artículo 10, este nos habla sobre el concepto de comerciante y calidad que lo hace comerciante. Entonces, esta ley define al comerciante como la persona que profesionalmente ocupa alguna actividad de ley que se considere alguna actividad mercantil. Y ya la calidad comerciante se adquiere aunque la persona o la actividad mercantil que ejerza esta persona no sea directamente, sino por medio o intermediario o interpuesta por otra. Entonces, ya no es necesario, o sea, es necesario que la persona que es comerciante haga una actividad comercial, pero también puede ser que esté interpuesta por otra persona y también aún así tiene como la calidad de ser un comerciante. Bueno, estos fueron los 10 artículos del Código de Comercio de Colombia. Les agradezco mucho su atención.